Bueno, mi gente, a ver si estamos un poquito después del horario pactado. Disculpen, sepan disculpar. Aquí estoy. Me retrasé un poquito, pero acá llegué. Gracias por estar ahí, mis amigos de TikTok. Después este live va a quedar grabadito y lo vamos a subir a Facebook, a YouTube. Vamos a hablar esta noche acerca de cómo tener una relación espiritual. Un tema muy interesante. Voy a dar tiempo a que los amigos se conecten y que podamos compartir en esta noche esta reflexión tan interesante. Es una reflexión muy interesante, muy necesaria también para nuestras vidas, cómo buscar a Dios de manera espiritual. Yo le puse como título una búsqueda espiritual, ¿sí? Así que vamos a esperar que se vayan conectando los amigos y vamos a compartir. Ahí está, muy bien, me voy acomodando un poquito. Disculpen la demora, era a las 23, horario de Argentina, pero bueno, me demoré un poquito, son 23:30. Media horita que les hice esperar, disculpen la demora, pero acá estamos, Como hemos prometido, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de una búsqueda espiritual. Una búsqueda espiritual. No sé si se escucha bien. A ver, me acomodo ahí. Mejor el micrófono. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Tengo muchos versículos. A los que les gusta la Biblia, bueno, quédense conmigo porque tengo muchos versículos, tengo varios pasajes para leer, para meditar, reflexionar, así que no se muevan de ahí. Y si tienen para anotar, mejor todavía. ¿Tienen Biblia a mano? Bueno, sería excelente que puedan agarrar la Biblia y leer conmigo. Tengo muchos versículos, textos interesantísimos para hablar de esto, de una búsqueda espiritual. Una búsqueda espiritual. Mucha gente me escribió, me preguntó al respecto de este tema, qué significa tener una búsqueda espiritual, cómo es buscar a Dios de manera espiritual y no mental. Eso crea por ahí un poquito de confusión, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor no es para crear confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden, es un Dios de bendición, de claridad, y por eso tenemos que ir a Él, tenemos que reflexionar, tenemos que ir a la palabra, a la fuente, al Espíritu Santo, para que Él nos aclare todas las dudas, para que Él vaya dándonos luz en las regiones donde hay oscuridad, en donde todavía no sabemos cuál es su voluntad. Yo creo que el ir conociendo la voluntad de Dios es un proceso que dura toda la vida. Nadie puede decir yo conozco toda la voluntad de Dios, o yo conozco todo el corazón de Dios, o yo conozco todos los secretos del Señor. Es un proceso y dura toda la vida, y eso lo hace muy apasionante, eso lo hace fascinante, que sea un proceso, ¿no? Que cada día, a cada momento podamos descubrir más de su corazón, de su voluntad, de sus planes, de sus pensamientos. Eso es maravilloso. Bueno, el apóstol Pablo mismo dijo en un momento, buscando y entendiendo y teniendo revelación, cuán grande es tu sabiduría, insondables tus caminos, profundidad del conocimiento de Dios. Así que es maravilloso. Bueno, vamos a hablar de una búsqueda espiritual. Yo quiero ir a la Biblia porque tengo varios textos, varios versículos. Aprovechar bien el tiempo. Los que tengan Biblia, acompáñenme, por favor. Los que no tengan una Biblia pueden prestar mucha atención, tomar nota, reflexionar conmigo. Si surgen preguntas también, por supuesto, en algún momento vamos a leer las preguntas, los pedidos de oración, vamos a orar antes del final. Así que compartan el live, denle like para que TikTok pueda recomendar y más personas puedan escuchar la palabra. El tema es llegar a la gente, hacer correr la palabra de Dios. Bueno, para comenzar este tema tan interesante, que es una búsqueda espiritual, lo repito para los que se van sumando, cómo es buscar a Dios de manera espiritual y cómo es tener una relación solamente mental. Hay una diferencia, aunque parezcan cuestiones similares, hay un abismo, ¿no es cierto? Una cosa es tener una búsqueda espiritual
y otra es tener una relación solo mental, ¿verdad?, con el Señor. Bueno, para comenzar tengo San Juan, los que tengan Biblia, los que les gusta la palabra de Dios, San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Aquí hay una historia muy interesante que particularmente me gusta mucho porque me hace sentir identificado, me hace sentir muy tocado. Vamos a leer San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, ¿sí? Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Vamos a hacer un alto ahí, después seguimos analizando, pero un texto precioso que nos muestra varios puntos que son destacables. Si no leo los comentarios o no respondo ahora, sépanme disculpar, es que estoy leyendo la Biblia y necesito profundizar un poquito y después vamos a dedicar un rato para leer los comentarios y demás, ¿sí? Este hombre, Nicodemo, era un fariseo, un religioso judío, que llega a Jesús, dice aquí el detalle, de noche. No es menor este detalle. ¿Por qué llega de noche y no de día? Porque claro, él era un maestro judío respetable y se acerca a Jesús de noche para que no lo vieran sus camaradas, para que no lo criticaran los demás fariseos. Claro, porque había una resistencia abiertamente a Jesús. Había una oposición al Señor. Pero se acercó de noche y uno puede criticarlo, puede decir, pero qué prejuicioso, pero qué cobarde. Y no, uno tiene que ver el acto de fe. Aunque se acercó de noche y esto representan todos sus prejuicios, su religiosidad y demás que lo separaba de Dios, del Señor Jesucristo, también podemos ver que se acerca. En definitiva, Él se acerca. Él tiene un acercamiento, esto es, tuvo fe para hacerlo. Si no hubiera tenido fe, no se habría acercado directamente, hubiese sido como otro de los fariseos. La mayoría de los fariseos criticaban al Señor, tenían envidia, no lo querían, estaban planificando su muerte. De hecho, todos sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Pero se acercó, y se acercó con una pregunta, le dijo, maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Mirá qué detalle. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Todos sabemos. Qué raro, porque venía del ámbito de los fariseos, de los religiosos más ortodoxos y dueños del monopolio de la verdad en la época. Y dijo, todos sabemos. Yo no creo que aquí le estaba pasando la mano en la espalda solamente. Yo creo que Nicodemo estaba hablando de lo que él oía, pero nadie se animaba a decir, ¿verdad? Él estaba percibiendo que había mucha gente, más gente de la que los discípulos, el mismo Jesús quizás había percibido en público, ¿no? Porque el Señor conocía los corazones de todos, más gente que creía en Él de la que se manifestaba externamente en su favor. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces él dijo, todos sabemos que has venido de Dios para enseñarnos, por los milagros que haces, por las señales que estás haciendo. Pero Jesús no se dejó halagar por esas palabras. Y esto es interesante, no tenemos que ser presa fácil del halago, porque el halago te pone a prueba. ¿Vos sabías que no solo la crítica te pone a prueba? Es feo cuando te critican, es feo cuando en las redes sociales sin conocerte dicen cualquier cosa de vos, es feo, duele, pero también el halago te prueba. A mí me gusta probar mi corazón, examinar mi corazón cuando viene un halago, cuando viene alguien a halagarme, a decirme algo lindo. ¿Por qué? Porque si el halago a mí me afecta para bien o me moviliza, ¿no es cierto?, es muy probable que la crítica también. Entonces Jesús no se dejó cazar, ¿no?, por ese halago y rápidamente le contesta, te digo la verdad, escucha estas palabras, a menos que nazcas de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Este hombre se acercó con todos sus prejuicios, pero se acercó porque empezó a creer en él, se lo manifestó y el Señor lo confrontó. No se dejó cazar por este halago, sino que fue directo al grano. Te digo la verdad, dijo Jesús. Tenés que nacer de nuevo, si no, no podés ver el reino de Dios. Estaba diciendo, en otras palabras, no es suficiente con creer, así nomás. No es suficiente que te hayas acercado a mí. No es suficiente que hayas creído que he venido de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y esto es interesantísimo por el tema que estamos tocando. Cómo tener una búsqueda espiritual. Cómo lograr una búsqueda espiritual y no tan solamente una relación mental, religiosa, estructurada con Dios. Aquí está la clave. La clave número 1 es haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta que como Nicodemo mucha gente se está haciendo hasta el día de hoy. Gente que quizás tiene relación con Dios, pero mental, tiene un conocimiento mental, pero no tiene una experiencia espiritual, una experiencia con el Espíritu Santo. Personas que todavía se preguntan cómo será el nuevo nacimiento. No entiendo lo que quieren decir cuando se habla del nuevo nacimiento. A mí me pasó eso por muchos años estando en la iglesia. Me pasó eso por mucho tiempo. Vamos parte por parte. Yo después voy a responder preguntas, a leer algunos comentarios. No me quiero distraer demasiado porque estoy en medio de una reflexión de la palabra, ¿sí? Después vamos a tener un ratito ahí para compartir. Entonces, le dijo claramente, tenés que nacer de nuevo. Entonces, verso 4. ¿Qué quieres decir?, dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendía lo que Jesús estaba explicando. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y le dijo, el ser humano, escuchá, solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Voy a repetir esta frase. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, natural, ¿sí? Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿De quién nace? Del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, la vida espiritual son sinónimos, nace o proviene o es provocada o producida por el Espíritu Santo. Esto se lo decía Jesús a Nicodemo, que todavía no entendía nada, Todavía no entendía. Dijo Jesús en el verso 7, así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Escuchá este ejemplo que a mí me fascina. El viento sopla de donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Me da escalofríos, se me pone la piel de gallina, de pollo, de ganso, de pato. Y no porque siento una brisa, un fuego, no, acá tengo el ventilador prendido. Pero esto me pasa por la gran verdad que Jesús acaba de decir a Nicodemo y a todos nosotros. A cada uno de nosotros. Si ponemos atención a las palabras del Señor y el Espíritu Santo nos da revelación, entendimiento de esto, es muy probable que los que todavía no hayan nacido de nuevo, nazcan de nuevo en este momento. Es maravilloso. Es maravilloso. A menos que nazca de nuevo no puedes ver el reino. O sea, eso es fundamental. Es fundamental el nuevo nacimiento. Y aquí Jesús lo está intentando explicárselo a Nicodemo, a alguien que no entendía. Como yo muchos años dentro de la iglesia no comprendía. No entendía lo que significaba. Y cómo vivirlo. Porque es un tema, que se da por sentado y no se debería dar por sentado. Es un tema que no se toca en profundidad cuando es el ABC
el ABC de nuestra fe, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Entonces, escuchá, te vuelvo a leer el ejemplo que puso Jesús para graficarle y tratar de hacer más entendible a Nicodemo lo que significaba esto, que había partido su cabeza en 4 pedazos. El viento sopla de donde quiere, dijo Jesús. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Tu problema es que estás tratando de entender algo que no se puede razonar. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, el gran paso que tenés que dar para nacer de nuevo es saltear el gran ídolo, tu mente. Todo ese conocimiento religioso te impide dar un salto al vacío, a la fe en mí, para nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, en pocas palabras, no se puede explicar. Así como no podemos explicar cómo el viento va y viene, de dónde viene y a dónde va, así no se puede explicar cómo la gente nace de nuevo. Lo dijo Jesús, no lo estoy inventando yo. Lo acaba de decir Jesús aquí en la lectura que tuvimos. No se puede explicar el nuevo nacimiento, no se puede explicar. Entonces, al intentar entender, comprender con la mente analítica, ¿qué pasa? No sucede. El nuevo nacimiento es una experiencia que queda para otro día, ¿verdad? No es por comprender o entender. Eso era lo que le estaba intentando decir a Nicodemo. Nicodemo una y otra vez hacía una ensalada, pero no puede ser, no entiendo cómo esto, el otro. Lo vamos a ver ahora entrando en una encrucijada cada vez más grande, porque él no tenía otra manera de relacionarse con Dios. Atención, aquí el título del mensaje no tenía otra manera de relacionarse con Dios. Se relacionaba con un Dios mental, no espiritual. Claro, uno puede decir, es verdad, en aquella época el Espíritu Santo todavía no estaba, descendía sobre algunas personas, pero solamente en algún momento. Y es verdad, por eso la gente tenía una relación mental, no había una relación espiritual. El común de la gente conocía lo que se le enseñaba, lo que aquel ungido, el otro ungido decía de parte de Dios. No había una relación espiritual, no había una relación íntima de espíritu a espíritu. ¿Me explico lo que quiero decir? Pueden ir poniendo en los comentarios sus experiencias. Ahora en un ratito voy a leer todo. Pueden ir poniendo sus experiencias, algún aporte, algún versículo en cuanto a esto que voy diciendo. Me voy a tomar un ratito más para leer más esta historia y después leemos, después compartimos, ¿sí? Pero es maravilloso. Esta historia hace ver que hay una relación que es mental, pura y exclusivamente mental. Y aquí cabe la frase que andan por ahí diciendo los ateos, que Dios es la mejor creación del ser humano. Yo también lo creo. Sí, yo les doy la razón. Sí, hay un Dios con D minúscula que es la mejor creación de muchos seres humanos. No solamente de seres humanos que no congregan, que no tienen Biblia. No, de cristianos también. Hay cristianos que tienen un Dios con D minúscula que se lo fabricaron con su mente. Es decir, todo lo que el pastor les enseña o el sacerdote les enseña o lo que leen en la Biblia, solamente lo anidan en su mente y van tratando de comprender a Dios con su mente. Pero no tienen una experiencia espiritual. Y hablarles de una experiencia espiritual es hablarle de chino básico. Porque si vamos a lo que el Señor enseña, no se puede comprender. Es decir, hay que experimentarlo. Yo sé que esto cuesta a algunos porque están acostumbrados a analizarlo todo, a entenderlo todo. Y si lo que vos analizás y entendés te lleva o te impulsa a vivir un salto de fe y a entregarte al Espíritu Santo y tener comunión y experiencia espiritual, bienvenido sea. Pero si lo que vos estás entendiendo y analizando te separa de ese salto a la fe, de esa comunión con el Espíritu Santo, te da miedo lo desconocido, no lo podés comprender o cualquier otra cuestión, ya no es conveniente. No es conveniente.
Eso le pasaba a Nicodemo, tal cual está en la Biblia. Los que recién se están sumando, por favor lean San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Yo tengo una versión muy clara aquí que es Nueva Traducción Viviente y lo dice tal cual. No se puede explicar el nuevo nacimiento. Como no se puede explicar qué pasa con el viento, de dónde va y a dónde viene, no se puede explicar cuando una persona nace de nuevo. Por más que yo te lo quiera explicar, Nicodemo, no lo vas a entender, no lo vas a poder entender, pero que no lo entiendas no significa que no lo puedas vivir. No significa que no lo puedas experimentar. Mira, vos y yo no entendemos cómo vuela un avión, ¿o sí? De verdad que no entendemos. Ah, sí, entendemos que tiene una turbina, o 2 turbinas, o 4, no sé, que hay un piloto. Entendemos por arriba. Sin embargo, nos subimos igual al avión, ¿o no? Y volamos y llegamos a destino y funciona. ¿Qué estaba diciéndole Jesús a Nicodemo y a todos nosotros, sus hijos, o los que queremos ser sus hijos, en el caso de aquellos que todavía no dieron un paso de fe? No. Tenemos que aumentar nuestra fe. Tenemos que desarrollar nuestra fe, que no siempre se basa en la razón. La fe no es irracional, pero tampoco se basa solo en la razón. Hay un ambiente espiritual que lo tenemos que experimentar. Y entonces le dijo el Señor a Nicodemo que debía experimentar este nuevo nacimiento, que era provocado por el Espíritu Santo. Lo dice aquí la Biblia. A mí me encanta esto, mirá. Jesús mismo nace de una mujer virgen que se llamó María y ¿de quién más? Del Espíritu Santo. Jesús viene de una virgen, María, y del Espíritu Santo, es decir, parte humana y parte divina en su concepción. Bueno, este era un nacimiento profético de lo que iba a venir después en todos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nosotros, los hijos de Dios, nacemos de una mujer y ¿de quién más? Y debemos nacer del Espíritu Santo. Claro, tuvimos un papá que puso la semillita, obviamente, pero necesitamos nacer también del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu Santo, maravilloso. El nacimiento de Jesús fue profético, el primero de muchos hermanos. Entonces necesitamos nacer del Espíritu Santo. Qué lindo tema, ¿no? Una búsqueda espiritual. Una búsqueda espiritual es el título de este tema. Después este vivo lo voy a subir a mi canal de YouTube. Los que no están suscritos, bueno, pueden entrar a mi perfil después del live. Ahí está mi canal. Y ahí subo todos los vivos, todos los mensajes más largos, todo está ahí en mi canal de YouTube. Ya leo algunos mensajes, Ya leo algunos mensajes, pero quiero terminar por lo menos con el texto de San Juan. Después tengo 400.000 textos que preparé para hoy, así que como hasta las 5 de la mañana vamos a compartir. Bueno, quedamos ahí. El verso 9, escucha. ¿Cómo es posible esto? Dijo Nicodemo. Cuando Jesús le habló del viento, le habló de esto, del otro. ¿Cómo es posible esto? Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Claro, con todo el conocimiento que tenés todavía no podés entender esto, porque nunca lo iba a poder entender en realidad. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Escuchá. Y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que vino de noche y a pesar de sus prejuicios vino, es decir, un grado de fe tenía Nicodemo en Jesús, pero todavía se negaba a creer del todo en su testimonio. Esto es fascinante. Todavía se negaba a creer del todo hasta que no le creas al Señor del todo. Hasta que no te entregues a Él con una confianza absoluta, es decir, hasta que no dispongas tu corazón, así como subís a un avión sin saber demasiado el manejo, así como te sentás en una silla sin analizarla, a ver de qué material es la silla, si te va a aguantar según tu peso, así como usás tu fe para cosas naturales, Jesús quiere que uses tu fe para depositarla en Él. ¿Se entiende lo que digo? Me pongo así porque me encanta este tema y yo creo que es súper necesario y fundamental que lo hablemos, que lo
planteemos como lo plantea Jesús. Le dijo a Nicodemo, y todavía ustedes se niegan a creer en nuestro... Ustedes están esperando a entenderlo todo para creer. Por eso no pueden experimentar el nuevo nacimiento. Estaba hablándole a Nicodemo, pero a los religiosos de la época, ¿no es cierto? Qué maravilloso es esto que Jesús está mostrando aquí. Se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Dijo Jesús. ¡Wow! Impresionante. ¿Cómo puedo seguir hablándoles de cosas espirituales, es decir, celestiales, si todavía no creen en el ejemplo que puse del viento? Si todavía no creen en esto que estoy hablando que es terrenales, naturales, del ámbito material y natural, ¿verdad? Qué tremendo esto, ¿no? El Señor le está dando una clase muy especial de espiritualidad a Nicodemo para que él pudiera acceder al reino. El reino es espiritual. El reino es espiritual y uno accede a través del Espíritu, del nuevo nacimiento del Espíritu que viene cuando hay una fe inquebrantable, una fe absoluta, una fe total en Cristo. En Cristo. Cuando crees en Cristo de todo tu corazón, y no lo puedes explicar, ocurre acá adentro, ocurre en el Espíritu, es algo maravilloso, es algo inexplicable, algo sobrenatural, algo hermoso, accesible para todos. Acá no tenés que hacer un curso de un año, no tenés que ir a un seminario, no tenés que dejar que, no sé, cierto apóstol te dé cátedra, te imponga las manos, te meta aceite, te meta aire. No, esto lo hace el Espíritu. El ser humano aquí no puede intervenir. El ser humano puede dar vida natural. El que da la vida espiritual es el Espíritu Santo cuando uno deposita toda su fe y su confianza en Cristo Jesús. Hay un problema con el micrófono. Ay, no me digan. A ver. Ahí está mejor. Gracias por avisarme. Santi, querido. Me avisan varios ahí. Aplataste el micrófono. Euforia total. Dios Todopoderoso. ¿Ahora sí o no? Ahí está. Gracias, mis queridos. Bueno, sigo un ratito, después leemos. Después leemos algunos comentarios. Sigo, esto se está poniendo cada vez mejor. Lo de Jesús con Nicodemo es impresionante. Entonces, dijimos ya, no se puede comprender, sino que hay que experimentar, ¿está? En el verso 13, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, dijo Jesús a Nicodemo. Yo creo que para ese momento Nicodemo ya tenía el mentón, la carretilla por el piso. Carretilla por el piso, ¿no? Entonces no se trata de entender, sino de creer para experimentar, ¿no es cierto? Es muchas veces pasar por alto nuestro mayor obstáculo, que es la mente. Cuando yo hablo de la mente, no hablo del cerebro, no hablo de biología, no hablo de ese don que nos dio Dios, de la conciencia, ¿no es cierto?, que también funciona como un medidor de cómo estamos, para observar las cosas, para comprender, ¿no? Cuando hablo de la mente desprendida de Dios, la concupiscencia, el ego humano, la carne. La Biblia dice que la mente no regenerada es la carne. La carne no es el cuerpo. La carne no es el cuerpo no es el que comanda hacia el pecado a una persona, es su mente no regenerada, desprendida de Dios. El ego humano, que almacena 1.000.000 de libros de información, que tiene la información de la cultura, la información de la religión, tiene la información de todo lo que se vino viviendo, experimentando en la vida, un montón de cosas acá, ¿no es cierto? Y que tiene una manera de procesar esa información. ¡Wow! Ese es uno de los peores obstáculos de nosotros los cristianos para experimentar la vida espiritual, la vida plena. Sino, ¿por qué no podemos sentirnos uno con Dios? ¿No dijo el apóstol, el que
se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y por qué a veces nos sentimos tan lejos? No sabemos si Dios está o no está con nosotros, si nos escucha o no nos escucha. Realmente a mí me pasa. Nos sentimos angustiados, tristes, decepcionados. No sabemos cuál es la voluntad de Dios para esto. ¿Por qué pasa eso? Si somos un espíritu con Él. Claro, porque a nivel espiritual sí hay una unidad, pero la mente hace una separación, continuamente se interfiere. Continuamente crea una ilusión de la separación, se mete, ese es el ego, la carne, nuestra naturaleza desprendida. Por eso tenemos que renovar la mente todos los días. La Biblia en un montón de pasajes nos exhorta a renovar la mente, La fuente de información ya no tiene que ser del mundo exterior, de la cultura, de la religión, tiene que provenir del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Entonces, dice el verso 14, escuchá, a Nicodemo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, el famoso pasaje de Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo aquel que en Él no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden descubiertos. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Impresionante cátedra de Jesús a Nicodemo. Es necesario, Nicodemo, que vos, que tus camaradas religiosos, que los gentiles, que todo el mundo crea. Por eso, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre en una cruz para que todos puedan creer, porque los que creen tendrán vida eterna. Y aclaró, no vino a condenar, vino a salvar. Por eso cuidado con nuestras palabras. Muchas veces condenamos sin darnos cuenta. Y Jesús dijo, no vino el Hijo del Hombre a condenar, vino a salvar, porque el hombre ya está condenado. Vino a salvar. ¿Y cuándo ocurre esta salvación? Cuando creen en Él. ¿Y cuándo ocurre entonces el nacimiento en el Espíritu? Y comienza la persona a vivir una relación espiritual con Dios y ya no tan solamente mental, cuando creemos en Él, pero de todo, cuando creemos todo su testimonio. Se lo dijo Nicodemo. Nicodemo tenía un nivel de fe. Viste que algunos te dicen, por ahí a mí me han exhortado, ¿no? Algunos diciendo, pero ¿cómo vas a decir que el nuevo nacimiento ocurre cuando uno cree? ¿Cómo vas a decir que el Espíritu Santo entra a uno cuando uno cree? Los demonios creen y tiemblan. No, pará. No podemos comparar la fe de un demonio. ¿La fe de un demonio cuál es? La fe de un demonio es que solamente el demonio sabe que Dios existe. Con la fe de alguien que se acerca a Jesús, como sea, se acerca, pero de todo corazón pone su confianza en Él. Esa es la fe que produce salvación. Esa es la fe que produce obras. No se puede separar la fe genuina de las obras. No sé por qué nos ponemos tan, quisquillosos en separar la fe de las obras. No se puede separar. No se puede separar una fe genuina de las obras. Porque la fe genuina te lleva a obrar. Te quebranta el corazón, te mueve el piso, te hace examinar tu corazón, comprometerte más con Dios, te hace agarrar la Biblia, te da ganas de orar, te da ganas de pedir perdón. Es un proceso, pero te lleva a obrar. La fe genuina te lleva a obrar.
Y las obras, a su vez, perfeccionan tu fe. Pero la salvación, el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu, no la llenura, el bautismo del Espíritu ocurren cuando uno cree en Cristo de todo corazón. ¡Chau! Ahí ocurre, ahí sucede el mayor de los milagros. La salvación ocurre cuando uno cree en Jesús de todo corazón. Porque imagínate si no viviríamos una frustración continua. Si no fuera así, ¿quién sería salvo? Si tuviéramos que cumplir toda la ley judía del antiguo pacto, ¿quién puede cumplir toda la ley? ¿Quién? Decime a alguien y le voy y le prendo una vela. Me convierto en religioso, lo venero, lo idolatro. No existe nadie. El único fue Jesús. En Él se cumplió toda la ley. Por eso Él no vino a abolir, Él vino a cumplir la ley. Pero mirá si Jesús, que fue el único que cumplió la ley, te va a exigir que cumplas toda la ley. Es imposible. Entonces tenemos que vivir una vida loca, viva la pepa, total, todo por gracia, todo por fe. No, Señor. No. Esa es la fe comparable a la de un demonio. ¿No? Esa persona que vive así la vida loca, claro, sabe que Dios existe. Sí, tiene fe que Dios existe, como un demonio. No, pero esa no es la fe genuina, ¿eh? Esa puede ser la fe de un Nicodemo que se acerca a Jesús de noche con todos sus prejuicios y ahí está viendo a ver qué hacer. Claro, Nicodemo después dio otro paso de fe. Y si recorres la historia, vas a ver que Nicodemo creyó y creyó y creyó al punto de convertirse en un discípulo de Cristo. Pero es claro el Evangelio, pero nosotros con esta mente grandota que tenemos, opacamos la verdad espiritual, agregamos y sacamos a nuestra conveniencia, nos dividimos, peleamos, matamos al otro, al católico lo condenamos, al testigo de Jehová, al otro, esto, el otro. Y no nos llamó a eso el Señor. Nuestra vida tiene que brillar. Jesús tiene que verse a través de nosotros. ¿Eso quiere decir que no hablemos la verdad? No, yo estoy hablando la verdad. Pero no, eso no me lleva a condenar a la gente, a mandarlos al infierno, a decirle que no sirven, que no son nada. No, por favor. Lo que más se tiene que ver en mí, en vos, en los que realmente nacimos de nuevo, creemos en Cristo de todo corazón, con nuestras imperfecciones, con nuestras fallas, con nuestros pecados, creemos en Él y tenemos una vida entregada a Él. Lo que más se tiene que ver es el amor. El amor es el único símbolo o la única evidencia de que realmente somos sus discípulos. El amor que Jesús tuvo por nosotros se tiene que reflejar también de nosotros hacia los demás. Escuchá esto que he anotado aquí. Escuchá. Ya. Después seguimos con el texto bíblico, pero voy a leer algunos mensajitos, ¿eh? Pero escuchá esto. ¿Qué sabía Nicodemo acerca del reino? ¿Qué sabía? Por las Escrituras, sabía que Dios lo regiría, que lo restauraría en la tierra y que pertenecería al pueblo de Dios. ¿Está? Eso sabía Nicodemo como religioso y por la escritura, el estudio que él tenía. Escuchá. Jesús reveló a su devoto fariseo que el reino sería para todo el mundo. ¡Wow! No solo para los judíos. Y que Nicodemo podía pertenecer a él si personalmente nacía de nuevo. Este era un concepto revolucionario. Presta atención. El reino es algo personal, no nacional ni étnico. Personal, íntimo. Esa fue la mayor revolución que Cristo hizo en el corazón del ser humano. Personal, no nacional ni étnico. Y para entrar en él se requiere arrepentimiento y renacimiento espiritual. Jesús más tarde anunció que el reino de Dios está en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Bueno, Pedro, ¿te acordás la famosa frase? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Wow, Pedro, ni sangre ni carne, lo natural, tu entorno, esto no te lo mostró, sino mi Padre, una revelación espiritual. El Espíritu Santo te mostró quién soy. Yo te digo que sobre esa revelación, esa roca es la revelación, no es la persona de Pedro.
sobre esa roca, esa revelación, voy a edificar mi iglesia. Nadie puede poner un fundamento que no sea Cristo. El que ya está puesto es Cristo, la piedra angular. Sobre esa roca, esa revelación. Es decir, para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, es necesario entonces tener la revelación de que Él es el Cristo. Porque mirá, podemos creer de Jesús un montón de cosas. Y aquí viene justamente este comentario por el título del mensaje. Podemos creer de Jesús como Nicodemo. Sí, que viene de Dios, pero todavía hay cositas que no entiendo, que no sé, no comparto. Podemos creer de Jesús como creía la gente en aquel entorno de los discípulos, cuando le dijeron, algunos dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos Elías, algunos piensan que sos alguno de los profetas. Ah, qué bien, dijo Jesús. ¿Y ustedes qué dicen de mí? El único que habló fue Pedro. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por revelación, no por bocón, por revelación, porque sintió en su corazón, lo sintió, lo percibió, no lo pudo explicar. No tuvo tiempo de razonarlo. Él recibió una revelación. La creyó. Entonces, él dijo, sobre esta base voy a edificar mi iglesia. Está afirmando lo que dice, que uno puede creer que Jesús es un doctor porque sana, uno lo puede ver a Jesús como el abogado que le va a solucionar los problemas familiares, uno puede creer de Jesús que es, el proveedor porque va a hacer un milagro económico, y Jesús hace todo eso mucho más. Pero ahora, ¿realmente tuvimos revelación de quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos que estás escuchando esto? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? Y Jesús pregunta continuamente, ¿quién soy para vos? ¿Pero por qué? Porque según el concepto que yo tenga de Él, va a ser mi experiencia espiritual. Va a ser mi conexión con Él, mi relación con Él. ¿Lo voy a buscar por los panes y los peces? ¿Lo voy a buscar porque no doy más y estoy en problemas y cuando me saca de los problemas, si te he visto no me acuerdo, Señor, pájaro que comió voló? ¿O lo busco porque realmente yo quiero tener más de Él en mi corazón? O que Él tenga más de mí, sería lo correcto. Porque Él es todo para mí, porque es Dios, porque me amaneció, porque se me alumbraron los ojos y el Espíritu Santo me hizo ver que Él es Dios, que Él es Cristo, que Él es todo. Ya en un ratito sigo, ¿sí? Con más textos. Vamos a leer algunos comentarios, algunos aportes. A ver, y ya seguimos, ¿eh? Ya sigo, porque este es el primer texto, pero tengo un montonazo de textos bíblicos para compartirles en esta noche, si me acompañan un ratito más. La crucifixión tenía que pasar, sí, claro. Así todo lo que hizo el Señor, y sí, esa fue su voluntad. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenía que suceder por nuestra salvación, por la descendencia, dice amigo. Claro, a los pocos días de mi bautismo en agua tuve el del Espíritu. Bueno, el bautismo del Espíritu lo dijimos hoy. Ya sigo con la palabra, ya sigo porque tengo un montón de textos que hablan de nuestra relación espiritual, de cómo tener una relación espiritual y no tan solamente mental, religiosa, superficial. ¿Está? El bautismo del Espíritu se confunde mucho, el bautismo del Espíritu con la llenura del Espíritu. El bautismo ocurre cuando uno cree en Cristo de todo corazón, cuando uno hace el paso de fe, la decisión de poner en Él toda la confianza. La palabra bautismo es justamente esto, ¿no? Un traspaso de muerte a vida. Es que el Espíritu Santo toma mi vida y me introduce, me sumerge en el cuerpo, me ubica en el cuerpo. Eso se llama bautismo. Eso es bautismo. ¿Se percibe el bautismo? A veces sí, a veces no. ¿Se nota algo extraño en el bautismo? A veces sí, a veces no. No necesariamente, no es necesario. Lo que la gente llama bautismo generalmente es la llenura del Espíritu Santo. La llenura es progresiva. El Espíritu va tomando tu vida a medida que le vas dando lugar, porque es un caballero. A medida que te rendís a Él, a medida que le das lugar, que vas dando pasos de fe, entonces Él va tomando y llena tu vida, ¿sí? Te satura, te puede dar experiencias hermosas.
Pero el bautismo ocurre en el momento de la salvación. No puede separarse bautismo del Espíritu con salvación. No se puede, es lo mismo. El bautismo del Espíritu es la salvación. ¿Está? Esto lo pueden investigar ustedes. No es necesario que me crean a mí todo lo que yo digo. Yo lo estudié un montonazo. Un tema que me apasiona. Yo creía otra cosa. Y estaba siempre confundido, estaba siempre temeroso. De ahí es que hay mucha gente que duda de su salvación. Ay, yo no hablo en lengua, entonces no soy salvo, no me selló el Espíritu. Sí, fuiste sellado con el Espíritu, que no hables en lenguas. El don de lenguas, eso es solo un don. Un don. Es un don. Que no lo tenemos todos. Gente que lo tiene, hay gente que no lo tiene. ¿Está? ¿Yo tengo el don de lenguas? Sí, tengo el don de lenguas. ¿Hablo en lenguas? No hablo nunca en lenguas. Cuando estoy solo, a veces. Es un don que lo uso cuando yo quiero. No me tiene que agarrar la chiripiorca, no es que yo tengo que caer en un éxtasis para hablar en lengua. No, es un don. Como caminar, como respirar, es un don que te lo da el Espíritu. Y se lo da a quien Él quiere. No te preocupes si vos no hablas en lengua. No es que no sos salvo porque no hablas en lenguas. Por favor. El nacimiento ocurre como lo estamos analizando por la palabra. El nacimiento del Espíritu lo hace el Espíritu, no se puede explicar. Es cuando uno cree en Él en todo su testimonio, en la sangre de Cristo, en la resurrección del Señor. Uno deposita en Él toda su confianza. Es cuando viene el bautismo del Espíritu, aunque sea imperceptible. Lo que otros llaman bautismo del Espíritu es la llenura, esa experiencia, ese sacudón. Yo viví experiencia con el Señor, infinidades. Sí, quebrantos, fuego. Me acuerdo una vez en Monte Hermoso, Buenos Aires. Yo estaba de viaje, de gira, de trabajo. Estaba buscando de Dios en ayuno, en oración todos los días. Ese primer amor hermoso del cual uno nunca tiene que salir. Me acuesto, no me voy a olvidar más. Me acuesto en la cama donde estaba durmiendo, donde estaba parando, en la habitación que paraba, solo. Y cuando me acuesto, una presencia inexplicable de amor. Un amor sobrenatural que me sobrepasaba, que me abrazaba, me inundaba y me llenaba de gozo, cayó sobre mí. En ese momento, te digo la verdad, podía explotar una bomba atómica al lado mío que a mí no me importaba nada. ¿Qué fue? Una experiencia con el Espíritu. ¿Pero ese fue el bautismo? No, yo ya tenía el bautismo cuando creí en Cristo y nadie me lo había enseñado. Y anduve frustrado muchos años de mi vida. Y aún ya servía en la iglesia, era obrero de la iglesia, y yo no hablaba en lenguas, me avergonzaba. Y un pastor decía, si usted no tiene el don de lengua, no es salvo, no es de Dios, no puede servir, no puede hacer esto. ¿Sabéis la cantidad de frustración que cargaba? ¿Sabéis lo mal que vivía en esa época? Porque claro, venía de un mundo destrozado y ahora que ya estaba en Cristo y hacía años ya que estaba, ni siquiera para Dios servía. Dios también me había rechazado. No solo mi padre me había abandonado cuando era chiquito, ahora mi papá del cielo también me abandonó. No puede ser que yo... Era terrible. Mirá lo que hace una mala enseñanza, ¿no? Bueno, a ver. Algunos no leo porque son comentarios que no vienen del caso. Y no solo porque son hermanos, es gente que comenta, pero con cizaña. Tranquilo. Dice, ¿se puede ser bautizado por el Espíritu Santo y no por agua? Porque creo que eso me pasó a mí. Sí, el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ser necesariamente después del bautismo en agua. Lo que sucede antes del bautismo en agua o después, no hay una regla aquí, Dios hace como Él quiere. Lo que pasa antes o después es la llenura del Espíritu Santo. ¿Está? El bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando uno cree en Cristo de todo corazón. Una cosa es bautismo y otra es llenura del Espíritu Santo. ¿La llenura viene después del agua? No necesariamente. No necesariamente. Yo conozco gente que ha sido llena del Espíritu Santo antes de ser bautizada por las aguas. Es bíblico. Vamos a leer, vamos a investigar la Biblia y vamos a ver que mucha gente recibió del Espíritu Santo
aún antes de las aguas o después. Eso no tiene una sola forma. Acuérdate de Cornelio, por ejemplo. Hechos, capítulo 10. Cornelio estaba escuchando con los gentiles el mensaje de Pedro y en el momento de la predicación de Pedro cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos, no solo bautizados, llenos del Espíritu Santo. Wow, no tuvieron tiempo de bautizarse, de hacer un curso de tal, de cual. Pedro no les puso la mano a nadie. Hay que abrir la mente, no hay un modelo. Es que a Dios lo queremos encasillar en nuestra pequeña mente así, chiquitita, como Nicodemo. Y tenemos una relación con Dios muy mental, pero tenemos que ser como el viento. Tenemos que ser libres y llenos del Espíritu y buscar que ocurra eso acá adentro. Que el Espíritu nos revele, nos muestre, nos enseñe lo que Cristo dijo, nos dé la interpretación correcta. Acuérdate que el Espíritu fue enviado para reemplazar a Jesús en la tierra, ojo. Pero yo creo que es muy ignorado por nosotros los cristianos. Por eso hay tantas divisiones y tantas malas interpretaciones, ¿no es cierto? Tan poco amor y muchas reglamentaciones. Muchas reglamentaciones y poco amor. Bueno, no se puede creer que a esta altura crean en ese cuentito. Bueno, este era uno de los comentarios que yo decía y se me escapó y lo leí igual. No quiero perder tiempo en estos comentarios. El hombre en su ego crea a Dios en imagen y semejanza. Claro, ahí está lo que decíamos hoy, ¿no? Dios, con D minúscula, es la mejor creación del ser humano. Claro, de aquellos seres humanos que no dan el salto de fe, que no creen en todo el testimonio de Jesús y que no nacen de nuevo. Que tienen una religión, pueden tener una religión grandota y lo siguen fabricando a Dios con sus filtros mentales. Eso es verdad. Que Dios te bendiga, gracias. Dios es un gran amor, nos crea a su imagen y semejanza. Sí, es correcto también. Las preguntas se responden alguna vez, sí, lo he dicho al principio y lo he dicho también pasados unos minutos del vivo. Me tomo unos minutos para compartir palabra y después sí, porque si no, no se puede compartir una reflexión seria de la palabra si estoy leyendo todo el tiempo los mensajes, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Cómo fue tu encuentro con el Espíritu Santo? Bueno, creo que esto me lo preguntaban hoy antes de que yo contara lo que conté. Tuve varios. Él vive dentro mío, pero hay experiencias muy fuertes. Hoy conté una. Bueno, ahora, por ejemplo, cuento otra que también me quedó muy grabada. Una vez llegando a la plataforma de la iglesia, yo estaba muy mal, muy herido, muy lastimado, muy solo por todo lo que viví de chico y de adolescente. Y me acuerdo que en esa absoluta soledad, que los que padecen soledad o padecieron soledad saben de lo que estoy hablando, cuando crees que nadie te entiende, que estás solo en el mundo, que tu problema es el peor de todos, que no hay salida. En ese momento le hablé tan profundo a Dios y le dije a Jesús, Jesús, yo necesito un abrazo tuyo. Yo necesito un abrazo. Yo necesito que me des un abrazo. Y con unas lágrimas y un quebranto, y vos sabés que en ese momento siento que de atrás alguien me hace así, mira. Me abraza con unos brazos cálidos, una presencia tan maravillosa, inexplicable, no se puede explicar, no se puede explicar. Hay un problema, bueno, a esto ya lo solucionamos, perfecto. A ver, ya sigo con el texto bíblico, tengo mucho, pero por lo menos aguántenme uno más, ¿sí? Un texto, uno más. Jesús no es religión, es pasión, concuerdo. El Hijo del Hombre viene del cielo, sí, por supuesto, es 100% humano y 100% divino, es nacido de una virgen, de una mujer virgen, pero también del Espíritu Santo. Dijimos hoy que era un nacimiento profético, que todos nosotros los hijos del Señor o los hermanos de Jesús tendríamos que nacer de mujer, obviamente, y también del Espíritu Santo, es decir, un nuevo nacimiento, tendríamos que tener un nuevo nacimiento, ¿sí? Él no vino a traer paz, sino separación, sí, pero también vino a traer paz. Jesús vino a traer paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no es cierto? Pero también vino a traer separación. Para encontrar la paz, a mí me gusta redondear esta idea así. Para encontrar la paz, tengo que separar. ¿Qué tengo que separar de mí?
tengo que separar de mí aquellas cosas que me quitan la paz. ¿Está? Los demonios no tienen fe, la fe es un don de Dios, claro. Los demonios creen y tiemblan, dijo Santiago, pero en ese sentido, ¿no? Conocen la existencia de Dios, pero no se compara a la fe del don de Dios para salvación. Es correcto, la fe viene por el oír la palabra, exacto, el oír. Mirá, acá hay un detalle maravilloso. Ya sigo con el texto, ya sigo, aguántenme un ratito más. Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo que decir la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Hay un detalle, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír ¿a quién? Oír a Dios. ¿Está? Por el oír a Dios. Y el oír a Dios, ¿por qué viene? Por la palabra. Entonces, cuando yo leo la palabra, leo la Biblia, guiado por el Espíritu Santo, ojo, en comunión con el Espíritu Santo, voy despertando mi oído espiritual, voy discerniendo la voz de Dios, ¿está? Y es cuando crece mi fe, aparece la fe. Cuando Dios te dice algo, no dudás. Cuando Dios te habla de algo y vos lo oíste porque ya tenés oído, y tenés oído por leer la Biblia, la palabra, acompañado del Espíritu, tenés una fe que a Dios le agrada. Vino a salvar, hola pastor, bendiciones. Si Cristo se siente, es una energía que te abraza. Yo lo busco porque es mi mejor amigo. Hola Fede, me dice Patri, hola Patri. Santi querido, mejor controlar la lengua que hablar en lengua. Sí, totalmente. Eso lo decía Pablo en otras palabras, ¿no? Pero es tal cual. Hablar en lengua es cuando el Espíritu le ora a Dios. Bueno, ¿sigo con la Biblia? A ver, ¿hay mucho más o no? Discúlpenme los que por ahí paso, pero no quiero dejar pasar mucho tiempo porque este era un live para compartir mucha palabra, mucha palabra, ¿sí? Dice, gracias pastor, en una iglesia me dijeron que no sería salva sin el bautismo del Espíritu Santo. Y sí, es verdad. O sea, no se puede separar la salvación del bautismo del Espíritu. Pero el bautismo del Espíritu no es la chiripiorca santa, que te agarra el coso, te revuelca en el piso. No, esa es una experiencia con el Espíritu. El bautismo del Espíritu sucede aunque uno no lo perciba. ¿Cuándo sucede? Cuando uno cree de todo corazón en Cristo. Lo que le sucedió al malhechor en la cruz, y a tanta otra gente. Entonces, tranquila. Cuando creíste en Cristo de todo corazón, fuiste bautizada en el Espíritu y fuiste salva. Una fe genuina que te va a llevar a obrar. ¿Cómo sé si mi fe es genuina? Porque por los frutos vos conocés. Por lo que haces, se sabe lo que crees en tu corazón. No es lo mismo que aquel dice, no, el barba, loco, el barba está en todo lado, el barba. No, esa no es una fe que obra, no es una fe que salva. No, el barba no, el Dios Todopoderoso, es Cristo, es mi Señor, ¿está? Un cariño de General Belgrano, gracias Patri, un abrazo grande. Aconsejan que busquen las respuestas en la Biblia, exactamente, pero siempre acompañados del Espíritu Santo. Mirá, no es de sabios y de entendidos razonar esto. Escuchá, muchísima gente a lo largo de toda la historia, por leer la Biblia sin la relación con el Espíritu Santo, ha causado daño, ha torturado gente, ha iniciado guerra, se ha separado de familiares, ha abandonado amigos, ha echado a hijos de la casa, ha hecho desastres por la misma Biblia que leen sin el Espíritu, sin la guía de aquel que la inspiró. Y entonces, por ejemplo, toman la Biblia como un libro cultural y entonces están tratando de vestirse como se vestían en la época de Moisés. Vos decís, no, es ridículo. No, en serio, En serio. Están tomando la Biblia como... No es un libro cultural, es un libro de principios que trascienden los tiempos. Pero para descubrir los principios de la Biblia,
y no dudar que es la palabra de Dios, no hay que tomarlo como un libro cultural. Hay cosas que no se pueden poner en práctica literalmente. Imagínate si tenés un hijo rebelde. Si tenés un hijo rebelde, la Biblia te dice que tenés que llevarlo a la plaza de donde vos estés, de tu pueblo o ciudad, y matarlo a piedrazos. Por ejemplo, ¿quién hizo eso? Nadie. Entonces, cuidado, la Biblia, leyéndola en el Espíritu, es la que edifica, la que no crea divisiones. Todos los errores de interpretación y todos los zafarranchos que hacemos por leer la Biblia provienen de acá, no de Dios. No, de acá. Del ego, de la carne, de una relación mental. Por eso estamos hablando, para los que se sumaron recién, cómo obtener una relación espiritual con Dios, no mental, espiritual. Sigo con la Biblia, ya termino, acompáñenme, no me abandonen. San Juan capítulo 1, versículo 12, escuchá, este tema es largo, si quieren lo podemos seguir el próximo encuentro, lo seguimos, ¿qué les parece? ¿Sí? Y hablamos también de la madurez espiritual, hablamos de dejar la infantilidad, la religiosidad, las divisiones, de edificar, de construir, de amar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de eso. Dice primera de Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que creyeron en él, escuchá, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo sabés vos que sos un hijo de Dios? ¿Qué le decís? ¿Qué le contestás? ¿Qué base bíblica tenés? El Espíritu Santo enseguida te va a hacer acordar uno de los tantos pasajes bíblicos que lo dicen, San Juan 1.12. Acordate siempre. Vos que me preguntabas recién, me hacían dudar que no era salva, que esto, que el otro. San Juan 1.12, vuelvo a leer. Pero a todos los que le creyeron en él y lo recibieron, ¿está? Ahí está la parte que Nicodemo no cumplía en ese momento. Después sí la cumplió y se convirtió en un discípulo. Los que creyeron y le recibieron, aceptaron todo el testimonio de Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En otra versión dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando crees y lo aceptas, lo recibís en tu corazón. Yo voy a trabajar toda mi vida por esta misma razón, para que la gente que me rodee, la gente que Dios me permita tener algún contacto, pueda ver en mí y puedan vivir una experiencia real con Dios como Padre, de salvación total, eterna. Porque he sufrido mucho y he visto a muchos hermanos míos en la fe por años sufrir dudas terribles. ¿Seré salvo, no seré salvo? ¿Seré suficiente para Dios? ¿Seré bueno, no seré bueno? ¿Me querrá, no me querrá? ¿Me amará, no me amará? ¿Me usará Dios? ¿Me iré al infierno? Es terrible. Es terrible. Jesús vino a darnos un yugo fácil. ¿Sí? Vino a plantearnos una conexión directa con papá, aunque esto a muchos no les guste y se le venga abajo el negocio, el monopolio de la fe. Jesús vino a deshacer ese monopolio de la fe. No hay nadie que tiene entrada, es a través de Él. Nadie va al Padre, pero si no es por Él, por Él. Entonces tranquilo, créele. Deposita en Él tu vida, tu confianza. ¿Está? Y escuchá, el verso 13. Ellos, los hijos, no nacen, los que nacen de nuevo, dice, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Decime si no es lo que acabamos de leer de San Juan capítulo 3, Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 lo dice en pocas palabras, y esto lo escribió Juan, no Jesús, esto lo escribe Juan, por inspiración del mismo Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento no es mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión de un hombre y una mujer. Este nacimiento viene por el Espíritu Santo, por Dios.
Mirá, San Juan 4:20. Ya estoy terminando, ¿eh? Ya estoy terminando. No es un monólogo, es una predicación. Recién estuve leyendo todos los mensajes, ¿sí? Contestando los que pude y ahora sigo con la palabra de Dios. Es una meditación, una reflexión de la palabra de Dios. ¿Está? Monólogos hacen por ahí los artistas o los... Yo también soy artista, soy actor, titiritero y me mando por ahí algunos monólogos. Pero bueno, esto es distinto. Juan capítulo 4, verso 20. Sigan enviando mensajitos, compartiendo, que antes del final voy a leer nuevamente todo lo que aporten, ¿sí? Juan 4:20. Estamos hablando de cómo tener una relación espiritual con Dios, no tan solamente mental. Los que se van sumando recién pueden ver este live completo, porque es más de una hora que estamos, luego en mi canal de YouTube. Pueden entrar a mi perfil, suscribirse al canal de YouTube, ahí están todas mis redes, y yo mañana o pasado mañana, cuando esto TikTok me permita bajar el live, lo subo a YouTube. ¿Está? Juan 4:20, escuchá qué fascinante esto. La samaritana, una mujer que no era judía, que no tenía permitido hablar con Jesús, porque era mujer y porque no era judía, empieza a hablar ahí a solas con él. Verso 20, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar o tener relación con Dios? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados. Había una porfía religiosa entre los judíos y samaritanos. Los judíos decían que solo en Jerusalén había que adorar. Los samaritanos decían que allí en ese monte tenían que adorar. Claro, había no tengo tiempo para hacer una especie de clase de historia, pero los samaritanos tienen una historia bastante particular y había una pica, había una división, había prejuicio, no se podían hablar, era terrible la convivencia entre judíos y samaritanos, se aborrecían. Entonces dice el verso 21, Jesús le dijo esto, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? Se acerca el tiempo. Dice el verso 23, pero se acerca este tiempo y de hecho ya ha llegado. Ya ha llegado, escuchá, cuando los verdaderos adoradores, los que buscan a Dios, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Escuchá, lo dijo Jesús, en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Me fascina este pasaje. San Juan 4:20 en adelante. Se terminan las discusiones religiosas, eclesiásticas. No que se debe adorar así, que los templos grandes no son de Dios, que los templos chicos no son de Dios, que no se puede reunir en las casas, que no se puede reunir en las calles, que todas las diferencias eclesiásticas y religiosas se terminan acá. Dios es espíritu, muchachos, dijo Jesús. Dios es espíritu y los que lo buscan, los que tienen una relación con Él, es necesario que lo hagan en espíritu. En espíritu, no mentalmente. Porque si lo hacen mentalmente van a estar como aquellos judíos y samaritanos de aquella época peleándose por el monte, por la manera, por la forma, si hay que levantar los brazos, si hay que bajar, si hay que caer, si no hay que caer, si me tiene que agarrar, no sé, el temblor o no me tiene que agarrar, tengo que hablar en lengua, no tengo que... No, acá se termina toda discusión, dijo Jesús. Vamos a ponernos de acuerdo, vos amigo, conmigo, yo con vos, vamos a ponernos de acuerdo en lo que dijo el Maestro. Una sola forma de buscar, de adorar, de contemplar, de tener relación con Dios, y es espiritual, porque Dios es espíritu. No hay otra forma, no hay otra manera. No hay otra manera. Por intentar adorar a Dios, buscar a Dios, tener relación con Dios desde la mente humana, solamente desde la mente, es que vemos lo que pasa en el mundo entero con las religiones. Es lo que está pasando.
es lo que está sucediendo. Pero mira, Jesús habla esto a las samaritanas en más de 2000 años y todavía hoy discutimos si aquí, si acá, si de esta manera, si de la otra. ¿Por qué? Porque toda esa discusión, todas esas discusiones, esas interpretaciones son del ego, la carne. La carne, dijo Pablo, no puede ni quiere sujetarse a Dios, no puede hacer, no puede interpretar. Por eso tenía tantos versículos para compartirles. Lo vamos a hacer en el otro live, en el próximo live, porque Pablo da cátedra de esto después a los cristianos que intentan tener una relación con Dios, pero son carnales, pero no dan el paso de fe, no abren su mente para dar paso al Espíritu. Creyentes de aquel tiempo que eran separatistas, que eran partidistas, porque yo soy de Pablo, porque yo soy de Apolo, porque eran como niños celosos que discutían, que peleaban. Todo ese mundo viene de la carne. Pablo les decía, ustedes son carnales, no son espirituales. Todavía viven controlados por su naturaleza carnal. ¿Un cristiano puede vivir así? Sí, sin duda puede. Yo viví muchos años así, muchos años hasta que me cansé y dije, no puede ser, algo más tiene que haber. No puedo yo quedarme con una religión nueva. No puedo quedarme con esto y un vacío adentro y preguntas existenciales sin responder y tan angustiado, dominado por mis emociones, atrapado por el pasado, con miedo al futuro. Algo más tiene que haber. Y me acerqué a Jesús de otra manera. Y abrí mi corazón y lo sigo haciendo con un montón de errores, con un montón de fallas, con un montonazo de dudas también, pero de manera espiritual. Es tan distinto vivir la vida en Cristo y tener una relación mental a tener una relación espiritual con Él. Es tan diferente. Diferente. Bueno, tengo muchísimo más, pero ya creo que es suficiente por hoy. Vamos a compartir lo que me queda y aún vamos a agregarle algunos temitas más relacionados con como hoy les decía, la madurez espiritual, el tomar decisiones, ¿no es cierto? Las religiosidades, etcétera, 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 en el próximo live. A ver si tengo algunas preguntitas antes de orar. ¿Qué Biblia es? Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Hermano, Dios te bendiga, corrige al sabio y te amará, no corrijas al necio. Exacto. Sí. ¿Y cuándo vendrá Dios? Dios ya está en la tierra. Dios está dentro de nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El tiempo de la venida de Jesús no la sabe nadie. Nadie. Pero Jesús dijo, conviene que yo me vaya para que el Padre les envíe el Espíritu Santo a otro como yo, para que esté dentro de ustedes para siempre. Gracias por explicarnos a todos aquellos que nos queremos acercar más a Dios y ahí no entendemos mucho la palabra. Claro, exacto. El ser humano se complica demasiado, sí, totalmente. Y vos sabés que Dios con nuestra vida no puede hacer nada si no nacemos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Aunque esto no suene demasiado agradable, ¿no? Pero es lo que dice la Biblia. Es lo que a mí realmente me ha funcionado y me funciona. Y a mucha gente que conozco, no hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Ahora, el nuevo nacimiento no es una cuestión complicada. Justamente es tan simple que, como dice Patria ahí, choca contra todo un sistema religioso que no le conviene que sea simple. No le conviene. El hombre se complica demasiado. Su esencia con el amor de Dios es todo tan sencillo. Así es. Usted es pastor. No soy pastor, soy misionero.
Pero ¿por qué soy misionero? Porque en la iglesia donde viví muchos años, en la ciudad de Rosario, me ungieron como misionero. Ahora, ¿qué soy? ¿Qué siento yo que soy? Hijo de Dios. Toda la gente que tenemos aquí con nosotros, que nos reunimos, nos congregamos, nos dicen pastores. Pero yo, ¿cómo me denomino? ¿Cómo me identifico? Como hijo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Te encontré tarde, dice, pero Dios por algo te puso en mi camino. Algo me está queriendo decir. Bueno, Olivia, mira, este live completo, porque es 1 hora y cuarto que estamos, o más, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entra a mi perfil, entra luego a mi perfil, ahí toca el enlace y se te van a abrir todas mis redes. Suscríbete en el canal de YouTube, entonces ya YouTube te avisa y yo mañana seguramente cuando TikTok me permita bajar el live, lo subo a YouTube y ahí están todos los live que hemos hecho, son como 4 o 5 porque yo empecé en TikTok hace muy poco a subir videos y contenido, pero hemos hecho ya 4, 5 o 6 live y están ahí. No puedo leer la Biblia, soy cristiana hace años y no siento la conexión de la que todos hablan. Bueno, a mí también me pasaba mucho eso al principio y por un tiempo me pasó eso de no poder leer, no entender nada. Yo leía y no entendía nada, no comprendía, no tenía ninguna experiencia. Todo el mundo se caía al lado mío, lloraba, yo duro. Pero claro, era también, de a poco fui entendiendo mi corazón tan lastimado, ¿no? Tan lastimado, yo me había cerrado como una coraza de protección, era un acto reflejo de supervivencia, porque desde chiquito me habían lastimado tanto. Algún día les voy a contar un poco de mi historia, que claro, cuando llegué a la iglesia y allí en la iglesia se veía como una gran familia, todo eso me revolvía todo. Me hacía acordar de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, y estaba herméticamente cerrado. Y Dios trató conmigo. Búscalo, Sami, con tu corazón, en tu habitación, habla con él como con un amigo, aunque no escuches nada, no sientas nada, no importa eso, no importa. El aproximarse a Dios no tiene que ver con las emociones. El aproximarse a Dios y hablar con Él, desarrollar una relación con Él, tiene que ver con la fe. Y la fe no tiene que ver con las emociones. La fe tiene que ver con creer en alguien que no ves. Hoy yo te decía, no sé si escuchaste, que cuando te vas en un avión, tomás el avión, pero no sabes cómo funciona. Usás la fe. Usás la fe para algo natural, como un avión. Esa es la fe, que uno también puede usar para lo sobrenatural. Empezar a creer en el que no ves y hablar con Él. Y vas a ver y vas a experimentar esto. Dios te va a tocar de una manera extraordinaria. Te va a tocar. Bueno, dice, me pasó igual, gracias. Por favor, responde desde tu criterio. ¿El sello del Espíritu Santo es hablar en lenguas? No es el sello del Espíritu Santo hablar en lenguas. Eso lo decíamos hoy. Capaz que te uniste recién, Martín. Después mirá el live completo si podés. El sello del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo sucede cuando uno cree en Cristo de todo corazón. Cuando uno cree en Cristo, lee Efesios, lee Hechos 10. Cuando vos crees de todo corazón en Cristo, depositas en Él toda su confianza, sos salvo. Sos salvo. Sos salvo por la fe en Él, por la gracia. ¿Está? Por la gracia. En el momento de la salvación ocurre el bautismo del Espíritu. Es lo mismo. No se puede separar el bautismo del Espíritu de la salvación. ¿Está? La salvación tiene que ver con el bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo te toma y te pasa de muerte a vida. Bautismo se llama porque te introduce en el cuerpo. Te introduce en el cuerpo de Cristo. Sos miembro del cuerpo. Sos miembro del cuerpo no cuando fuiste bautizado por las aguas. No. Sos miembro del cuerpo no cuando sentiste una experiencia sobrenatural con el Espíritu. No. Sos miembro del cuerpo desde que creíste en Cristo de todo corazón. No se puede contradecir la Biblia. Esto es bíblico. Esto está en toda la Biblia.
Hay infinidad de ejemplos que te puedo citar de que esto es así. Ahora, esta fe genuina te lleva a obrar, sí. Sí, te lleva a obrar, a dar pasos de fe, te lleva a buscarlo, a quebrantarte, a observar tu corazón, a leer la Biblia, a bautizarte, pero no sos salvo por ninguna obra. Las obras son producto de tu fe genuina en Él. Alguno dirá, como lo dicen, ¿no? Hasta el día de hoy, mira vos. Alguno dirá, pero entonces, si yo creo en Cristo ya es suficiente y puedo hacer mi vida loca y viva la pepa. No, es que si crees en Cristo de todo corazón, nunca vas a vivir la vida loca y viva la pepa. Si vivís la vida loca y viva la pepa, es porque nunca creíste de verdad. No creíste. Estás jugando. No creíste de todo corazón. Bueno. ¿Por qué en Asia no llegó ese Dios? Está en todo el mundo. La gloria de Dios llena la tierra. El Espíritu Santo, desde que llegó en Pentecostés, está en todos, disponible para todos. ¿Oramos? ¿Me acompañan? Ahí está. Bueno, perdón Martín, cierro, porque me olvidé. Cierro tu pregunta. Cierro tu preguntita. ¿Por qué no recibimos el don de lenguas? Claro, ya que el hablar en lengua no es el sello del Espíritu, el hablar en lenguas es un don de los tantos que hay. Y no es uno de los mejores o más codiciados o más útiles. No es. Se ha sobrevalorado porque vende mucho. Es largo para explicarte todo, pero es un don más. Y Pablo prefiere, y por inspiración del Señor obviamente, que ese don, el que lo tiene, no todos los cristianos lo tenemos al don, no todos, pero aquel que lo tiene, que no lo use cuando está en la congregación, sino hay un intérprete de ese don. Vos fíjate qué mal que estamos usando el don de lenguas, que en el mejor de los casos, cuando es un don genuino, porque hay imitación también, cuando es un don genuino, se lo usa en las congregaciones todo el tiempo. Y Pablo dice, no, eso no debe ser así. Porque si en la congregación entra gente nueva, gente que no tiene fe, que está por primera vez, que se entiende que la congregación debe ser para que la gente que no tiene fe se acerque y pueda empezar a tener fe. Si se acerca a esa gente, no entiende nada, dice Pablo. Entonces, es preferible callar. Si hay un intérprete de la lengua, sí, entonces sí. Para que el intérprete diga lo que la persona está hablando en lenguas y todos seamos edificados. Y Pablo dice, yo prefiero hablar en lengua solamente cuando estoy con Dios. Cuando estoy con Dios. Prefiero hablar palabra profética, palabra bíblica, de entendimiento. Si todos lo hacemos, entra algún indocto, algún incrédulo y es convencido rápido. Pero si todo el mundo está hablando en lenguas y entra alguien de afuera y dice, ¿y estos locos qué tienen? ¿Qué les pasa a esto? ¿Qué les agarró? Y sale corriendo, no viene más. ¿Se entiende? Entonces, es un don más. El don de lenguas es un don más, no es el sello del Espíritu. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Ok? En China no creen. Sí, te sorprenderías saber la cantidad de creyentes que hay. No hay nación que no tenga creyentes. ¿Por qué hablan del fin del mundo y nunca llega? Sí, porque es un tema que vende mucho. Vende. Eso vende al sistema religioso, le conviene hablar del fin del mundo. Y siempre es la última guerra, que la primera guerra era el fin del mundo, la segunda guerra mundial era el fin del mundo, esta guerra es el fin del mundo y siempre es el fin del mundo. ¿Qué querés que te diga? Es así. Hay cosas que venden mucho. Si pudieran entenderlo así, sería mejor. Era para predicar a personas que hablaban en otros idiomas, exacto, el don de lenguas. Y los gemidos indecibles de los que habla Pablo son gemidos justamente que no se pueden decir. Son gemidos del espíritu, que no se pueden explicar, pronunciar.
¿Tenés una iglesia donde predicás? Sí, nosotros nos congregamos con un grupo de gente en Resistencia Chaco. Tenemos varios, no tenemos un templo, un salón, tenemos varios lugares donde nos congregamos. Nos parecemos un poquito a Jesús en eso, porque Jesús andaba bastante, era itinerante, él caminaba mucho. Bueno, nosotros nos reunimos en diferentes lugares. Si Dios algún día nos quiere proveer un solo sitio, no tenemos nada en contra, pero no queremos enfrascarnos en cuatro paredes y olvidarnos del exterior y de la gente y del mundo, y de estar en contacto con los que no tienen fe, con los que no creen, con la gente que realmente está enferma. Es un proceso que lo vivimos nosotros como grupo, como iglesia, ¿sí? Bueno, ¿oramos? ¿Qué les parece? Acompáñenme en esta oración. Gracias a todos los que están ahí, pero vamos a orar. No se vayan sin orar conmigo, ¿eh? Vamos a orar. Vamos a pedirle a papá que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé fuerzas. Vamos a pedirle por nuestra familia. Papá, te damos gracias por este privilegio de unirnos a través de este medio, de esta red social. Muchas gracias. Papá, yo sé que tú estás tocando a cada persona que ora y se acerca a ti. Yo lo creo. Creo en ti y creo en tu palabra. Y creo que tú eres fiel y cumples lo que prometes. Me uno a la oración de ellos, de mis amigos de TikTok, para pedirte por sus vidas. Dales paz. Dales paz, papá. Dale fuerzas. Toma en tus manos todo asunto. Que ellos descansen en ti y crean que tú tienes el control de todo, aunque no lo vean. Que lo puedan creer. Porque por esa fe tú operas. Papá, toma control y danos paz. Trae sanidad a los enfermos, restauración a las familias divididas. Toca cada área de nuestra vida, papá. En tus manos estamos. Mi Dios, ayúdanos a buscarte de manera espiritual, a creer en ti, en todo tu testimonio, a depositar nuestra confianza en ti, a tener relación con el Espíritu Santo, a entender la Biblia desde el Espíritu y no desde la mente. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a vivir una transformación continua, una renovación total. Ayúdanos a crecer en la fe, que Jesús se forme cada día más en nosotros, que seamos más parecidos a Él, que nos podamos unir en la fe y podamos mostrar un mundo que agoniza tu amor, papá. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. Gracias, Jesús. Sé que tú nos estás oyendo. Amén. Amén. Buena gente los chaqueños, mi pastor es de San Martín. Mirá vos, mi papá nació en San Martín. El Zapallar se llamaba antes. Sí, buena gente. Bueno, pero después estamos dos o tres de nosotros que somos medio chiflados, dijo uno. Bueno, ¿qué les parece si hacemos otro live con respecto a esto? Porque me quedó mucho en el tintero. Cómo tener una relación espiritual y no tan solamente mental, superficial con Dios. Vamos a seguir hablando de esto, ¿qué les parece? Le vamos a agregar otras cositas más. El live, recuerden que lo subo a mi canal de YouTube. ¿Qué más les quiero decir? Si puedo en la semana, hacemos en la semana, si no el lunes que viene, pero voy a tratar de hacer un live antes para terminar este tema. El miércoles pueden buscar Eclesía Virtual en Facebook. Atención, el miércoles tenemos un invitado en Facebook y vamos a hablar mucho del tema de las congregaciones. ¿Qué pasa cuando no tenés una iglesia donde congregar? ¿Qué pasa cuando te hirieron, te lastimaron, te fuiste, te pasó una y otra vez y no sabes dónde estás? No podés desarrollar tus dones, tus talentos, no podés servir a Dios porque te sentís incomprendido. Ese será el tema a desarrollar. Eclesía Virtual en Facebook. Eclesía Virtual se escribe E2K Eclesía, 2K, Eclesía Virtual. Les va a aparecer un simbolito de una computadora con el texto Eclesía Virtual. Esa es la página. El miércoles, 21:30, 9:30 de la noche de Argentina, vamos a transmitir. Todos los miércoles transmitimos en vivo temas que son tabúes, que no se pueden tocar en las iglesias muchas veces, que mucha gente no sabe dónde hablarlos, así que Eclesía Virtual en Facebook, ¿sí?
Bueno amigos, gracias, de verdad, los quiero mucho. Ustedes son mis hermanos, mis amigos de TikTok y sepan que con la iglesia, con los hermanos, la congregación, mi familia, oramos por ustedes, por todas las peticiones, por todo lo que nos mandan. Muy pronto ya creo que, no quiero mentir, pero la semana que viene ya vamos a estar en condiciones de hacer los live también por Google Meet o Zoom. Y les vamos a mandar el link a los que realmente quieran para formar una comunidad más cercana, que nos podamos conocer más, que podamos vernos, interactuar. Así que si Dios quiere, la semana que viene ya les puedo mandar el link a los que quieran por mail y así unirnos la próxima semana, obviamente, en un live. Vamos a seguir con TikTok, pero vamos a añadir esa otra plataforma que nos permite interactuar, ¿no? Vernos un poco más y formar una comunidad más cercana. Gracias, amigos. Amén. Si pudieran entenderlo así, a ver si hay alguno más. Muchas bendiciones. Amén, amén, amén. Gracias. Los quiero mucho, los amo mucho a todos. Sí, Melina, así como lo escribiste, eclesía, pero con la única palabrita o letrita, mejor dicho, que tenés que cambiar es la C por la S. Eclesía con S. Eclesía virtual y ahí te va a aparecer en Facebook, ¿sí? Saludos. Gracias, José. Gracias, Sami. Bendiciones. Bendiciones, Melina. Bendiciones, Maglodiarios. Gracias a todos. Un abrazo. Muy prontito hacemos otro live, y seguimos con este tema apasionante. Gracias, Pedro. Dios te bendiga. Un abrazo enorme. Nos vemos muy prontito. Gracias a todos.